Buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes y también a aquellos que están por Zoom y que son de España o de algunos países donde ahora es por la tarde, pero buenos días porque sé que hay países que están conectados por Zoom y que ahora mismo es por la mañana. Este evento, ya sabéis, sabemos todos, que tiene la finalidad de presentar el nuevo libro de María Angélica Soler Carreras, que es Andanzas de una humanista, y que lo va a hacer ella misma. Buenas tardes, Angélica Soler. Hola María, qué gusto estar contigo. Igualmente, Angélica. Bueno, también comentar, antes de iniciar una pequeñísima y breve bibliografía, comentar que al final de esta presentación, de esta exposición que va a hacer Angélica, por supuesto va a haber un espacio y un tiempo para hacer preguntas, hacer comentarios. Los presenciales vais alzando la mano y se os va pasando el micrófono. Y los que estáis virtual, pues también alzar la manita, el símbolo de la manita, y Juan Limón seguramente os va dando la palabra, que es el experto en las nuevas tecnologías. Pues Angélica Soler, para los conocidos, nació en Argentina en 1947. No os asustéis, no es hermana de Cristóbal Colón, no os asustéis. 1947. Estudió y se formó como maestra tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y es madre y abuela de 4 preciosos nietos. Su familia está distribuido en 4 países de todo el mundo. Asilo lo conoció en 1966, cuando tenía solo 19 años. 19. ¿19? ¿He dicho 19? Bien, y desde entonces participa en el nuevo humanismo universalista. En 1975, con la dictadura argentina y con, personalmente, que tuvo persecuciones por parte de allí en Argentina por la dictadura, decidió exiliarse en Venezuela y aquí en Venezuela, pues ella siguió con toda su labor de humanizar la tierra, con exposiciones y conferencias en el Ateneo de Caracas. Después, en 2002, se vino a España y aquí es cofundadora del Centro de Estudios Humanistas, junto con otros siloístas, y sobre todo se ha dedicado a potenciar y estimular el método estructural dinámico a través de talleres, no solo en España, también en Inglaterra, Alemania, en Hungría. Así que, esto es solo el principio de una larga trayectoria que tiene Angélica, porque si os fijáis, como conoció a Asilo en el 66, ella lleva nada más y nada menos que 60 años promoviendo actividades, grupos voluntarios de transformación personal y transformación social. Así que hay mucha experiencia, ¿no? Ha colaborado con entidades como la Universidad Autónoma de México, la Universidad Alcalá de Henares en España, con el Centro Superior de Formación Docentes Tomás Godoy Cruz, que está en Mendoza, en Argentina, y además es miembro de COPEU, Corriente Pedagógica Humanista Universalista. Además del libro que va a presentar ahora, ya hemos dicho que es Andanzas de una humanista, también ha publicado Una mami humanista y otro libro que se llama Nuevas lógicas
para nuevas generaciones también de la editorial León Alado, igual que Andanzas de un humanista. Pero además de estos libros, tiene otros escritos como una monografía que tiene que ver con la educación, que son los centros de respuesta a una perspectiva educativa de la psicofísica, y además un relato de experiencia muy interesante que se llama La expresión de lo sagrado en mi vida cotidiana. Bueno, de todo esto se trasluce que Angélica Soler es una mujer brillante. No lo pone en su libro esto. Es una mujer brillante, una mujer culta, inteligente, trabajadora, fuerte, valiente, y que vale la pena escuchar todo lo que nos tiene que contar sobre su experiencia y sus virtudes. Un aplauso para Angélica. Gracias, María, de verdad, muchísimas gracias. Efectivamente, este año y el día de mi cumpleaños se cumplen 60 años, el aniversario de mi primera reunión. Y como a mí me conmueve eso, pues pienso festejarlo invitando a todo el que le dé la gana a realizar esa misma reunión, idéntica, como la que yo recibí y donde me enamoré del humanismo. Así que realmente vale la pena. El 8 de julio. Bueno. Yo tengo mi chuleta, que tampoco tengo tan buena memoria como la de Tito de Casas, así que... Bueno, durante mucho tiempo yo escapé de contar mis memorias. Me sonaba como forzado, como estar mirando siempre para atrás, no para adelante, no hacia el futuro. Me sonaba la viejecita con bastón que dice: en mis épocas era todo distinto. Entonces le escapé durante mucho tiempo a eso, pero resultó que se empiezan a morir mis compis. Y cuando murió Pojo, mi pareja y el padre de mis hijos, yo dije: ya estamos quedando poquitos, ya casi nadie va a contar estas cosas. Y entonces me empecé a preguntar cómo era eso de contar el movimiento, porque en realidad sobre qué hizo el movimiento, qué publicó, qué generó, de eso hay trabajos. Se han hecho trabajos interesantes, los tengo anotados porque también me olvido. Por ejemplo, Historia de la obra de Silo, de Norma Coronel y Pucci, Andrés Pellegrini. Está detalladísimo, está bien puesto. Por supuesto, los innumerables trabajos, libros y demás de Tito de Casas, que con una memoria fidedigna es capaz de acordarse lo que dijo el negro en tal época, en tal situación. Ojalá yo tuviera una memoria semejante. Y el trabajo que más me ha impactado es el de Juanov, Roberto. Se llama Proceso Transmutativo en Rotas de 12 años. Y me ha impactado porque para los que hemos estudiado un poquito de método, o lo intentamos aplicar, allí Juanov relata el proceso del movimiento en grandes rotas de 36. Es decir, cada rota equivale a 3 etapas de 12 años. Las primeras las conocemos porque sabemos que el negro usaba el método para todo. Y esto además lo explicitó. Y se sabía de qué iba los primeros 12 años, los segundos, los terceros. Les llamamos las rotas de individuos, de equipos y de masas. Esas rotas fueron, la primera de 1962 a 1974, donde yo entro ahí en el 66, me incorporo allí. La segunda, la de equipos, del 75 al 86,
y la tercera del 87 al 98, la de Mazas. Pero luego viene otro gran ciclo de 36 años. La primera etapa, del 99 al 2010, nos acompañó Silo. Estuvimos con él, nos guió en esa. La segunda, de 2011 al 2023, es la gran etapa de la paridad, donde investigamos otras formas de hacer las cosas, otras formas de relacionarnos, otras posibilidades, otros descubrimientos también. También estábamos digiriendo disciplinas, obvio. Y la etapa que se viene, en la que estamos, del 2023 al 2034, es la gran etapa de apertura. ¿Por qué le llamo apertura y no de otra manera? Porque el negro muchas veces, repetidamente, hizo pruebas iniciales de las actividades, de los eventos, de los temas, de la estructuración, y lo dejó como un primer esbozo. Ejemplo, las disciplinas. Las disciplinas las presentó con oficios y disciplinas a gran cantidad de gente, de varios países. Los que pudieron viajar llegaron a tiempo, y se vieron los 4 oficios y las 4 disciplinas, pero sin profundizar, es decir, en una semana uno, una semana otro, y a volar. Y cuando terminó, cuando todo el resto de los humanistas del mundo estaban diciendo: ven a reproducir las disciplinas, queremos aquí en Perú, en Colombia, en el dijo: se acabó, no es momento. Eso corresponde a una etapa y ahora ya no. Quemen todos los materiales porque sois demasiado jóvenes, no es el momento del proceso, ya llegará el momento en que realmente vais a necesitar esto. Por supuesto que dijimos: sí, negro, quemamos todo, no quedó nada, ¿no? Sí, obvio. Y cada cual con sus apuntes para todos lados. Pero es interesante ver esa repetición de procesos en que primero se esboza algo y en el momento oportuno se lo profundiza. Entonces, ese primer esbozo de la etapa de Mazas fue un esbozo, con sus luces, con sus sombras, como fuera, pero fue un esbozo. Vamos a ver si hemos transformado nuestra forma de movernos y el momento es oportuno, que parece que sí. Y entonces va a ser una etapa realmente para verla. Mi nieto está aquí mirándome. Bien, estábamos hablando de cómo se habla del movimiento, de lo que hizo, de cómo nació, de cómo se expandió. Hay otro punto de vista, que es el punto de vista de cómo lo vivimos. También se han hecho libros al respecto, por ejemplo, Gonzalo García Huidobro, Otras miradas, otras realidades, donde también plantea qué pasó con esas personas que atravesaban esas etapas. Pero yo recuerdo que hubo algo que me llamó mucho la atención, porque hace bastantes años se publicó un vídeo sobre la relación de pareja de Dario Ergas con Lala Rodríguez. Cómo se conocieron, cómo estudiaron juntos en la universidad, cómo entraron al humanismo, cómo se enamoraron, qué les pasó en el movimiento, cómo fueron viviendo eso, cómo tuvieron un hijo, cómo Lala decidió volcarse a la rama política del movimiento, cómo llegó a ser nuestra primera diputada y cómo murió. Y cómo fue el duelo, y cómo fue el grito de Dario desgarrador. ¿Y qué pasó luego? Los años siguieron pasando, su hijo fue creciendo, cómo se atrevieron a formar una nueva familia. Pues el negro dijo: esta es la mejor informativa que se ha dado jamás. Entonces, oye, ¿y por qué? Porque se ve la transformación de la gente, porque se ve qué les pasó con las herramientas nuestras, cómo es que consultaban al hijo si se casaba otra vez o no, cómo respetaban lo humano en el otro. Entonces yo dije: pero caramba, cuando se cuenta una historia y es medio novelesca, permite contar muchas más cosas de lo que uno cree.
Y la segunda cosa que me impactó es que hace ya 2 años, creo, sí, 2 años, me invitó Podemos, para los que no lo conocen, es un partido político de izquierda española, donde todavía sobrevivía el círculo de espiritualidad generado por el ISM en una apertura maravillosa. Y me invitaron a participar en un evento anual que ellos realizan para hablar de lo que quisieran. Bueno, yo me dije, caramba, aquí está la izquierda antigua. Yo con intelecto no me voy a meter, porque en cuanto empiece a hablar de ideología o de cualquier postulado, va a surgir la dialéctica. Y que entonces, si no puedo hablar intelectualmente, ¿qué digo? Y se me ocurrió hablar de lo importante de la transformación personal para poder llevar a cabo la transformación social. Y cómo es que yo había vivido mi transformación personal, concretamente mi exilio, cómo lo había sufrido, cómo me había servido y cómo es que eso me permitía, al ir generando un centro de gravedad, aumentar mi acción social. Literariamente lo que dije, qué suerte que no se transcribió, porque literariamente es atroz. Pero emocionalmente llegó, es decir, se conmovieron, no hubo ninguna dialéctica y además se les ocurrió que si esta puede hacer eso, ¿por qué no hacemos más actividades nosotros? Fue bonito la sintonía. Entonces, volviendo a cómo se cuenta la historia del movimiento. Se puede contar los hechos, los materiales, las transformaciones de la gente y, si es posible, ponerle un toque novelesco, hasta puede resultar interesante y puede llegar a más público. Yo de novelista, lo siento, tengo poco. De cuentista ya está ahí llego. Sí, puedo contar cosas difíciles en fácil, puedo tener un poquito de humor ocasionalmente y bueno, y decidí entonces escribir mi memoria. Pero entonces lo que te iba a contar iba a ser cómo lo viví yo. Y eso significaba, bueno, además de una cantidad de cotilleo, un grado de sinceridad bastante abierto, porque es abrirse en canal en determinados momentos. Pero no sabía nunca cuándo estaba contando mi biografía y cuándo estaba contando lo que pasaba en el movimiento. Es decir, sinceramente, tener 2 puntos de vista para cualquier cosa, un libro o un proyecto, es la peor receta que pueden imaginarse, porque nunca saben cuándo uno está demasiado aquí y cuándo está demasiado allá. Es decir, hay capítulos, como de Punta de Vacas, en que sí, yo puedo contar un poco, es hasta ridícula las expectativas que teníamos los grandes héroes de Puntas de Vacas, que llevamos las 200 personas a la cordillera. Sí, teníamos unas expectativas, francamente, propias de la época, propias del hipismo que estaban haciendo, propias del misticismo de la época. Lo que nosotros queríamos saber era si el negro se iba a declarar Mesías o no. Entonces, y el negro estaba en otra, estaba lanzando el documento fundacional de una doctrina que va a tener 5.000 años. Se le importaba un bledo que lo llamaran de una forma o de otra. Pero claro, nosotros ni prestamos atención. Nosotros queríamos saber en la intimidad, la reunión, después del evento, qué nos decían nosotros, los grandes héroes. No nos dijo nada, se escuchó, dijo concurre y se mandó a mudar. Pero es hasta ridículo, digamos, poner como un grupo de gente tan joven, tan imbuido en las creencias epocales, no advierte ni se da cuenta de lo que está viviendo, que es un momento histórico. Pues bien, ese capítulo yo pongo las ridiculeces y después pongo la arenga completa, porque ahí
Ahí no vale, me pareció tal cosa. No, no. Léase la arenga, disfrútela, que vale la pena. Entonces, ese capítulo está dedicado a eso, al documento fundacional. Pero hay otros capítulos donde no se sabe dónde empieza y dónde termina la parte biográfica y dónde empieza y dónde termina, porque muchas veces no hay resultado la parte exterior. Bueno, les voy a contar 3 capítulos, más o menos para comparar. Permiso, pipí. No, ya no es mal. Esos 3 capítulos van a ser el nacimiento del método estructural dinámico. Thank you. La fundación del PH venezolano y la transformación personal en África. Bueno, vamos con el primero. El negro estuvo usando el método por años antes de plantearlo como tal. Ya en las bases largas nosotros habíamos recibido las deberes, los puntos de vista, todos los elementos del método estructural dinámico. Y él venía trabajando con eso, estaba armando su proyecto en base a eso. Y resultó que nosotros no teníamos idea. Ya existían las cartas T, ya Daniel Zimmerman las había diseñado, ya se habían editado, el libro de Poética Menor llevaba las cartas incluidas. Pero de ahí a entender método, nada. En esa oportunidad yo tuve la enorme suerte, años 70, de vivir en Mendoza. Y el negro se invitaba todas las semanas, más o menos, a una charla en su casa y allí nos iba explicando el método paso a paso. Con un sentido del humor impresionante. Es decir, por ejemplo, cuando nos mostró las cartas T, que son cartas maravillosas, con eso se puede armar el método, pero la parte compositiva, la parte relacional, la parte de procesos. Entonces, nosotros estábamos aterrorizados, nadie se atrevía a tocarlas. Entonces el negro retiró las cartas y dijo: ¿quién sabe jugar bridge? Había 2 o 3, y en Argentina se juega mucho las cartas, así que había formas parecidas al bridge. Muy bien, a repartir cartas, vamos a jugar, quién saca del mazo, quién pierde, quién gana, quién apuesta. Y estuvimos jugando a una especie de bridge con las cartas T. Hasta que al final dije: bueno, ¿ya le perdieron miedo? Bueno, sí. Bueno, ahora las cartas sirven para muchas más cosas que para jugar a bridge. Bien, en ese momento, con humor, con tranquilidad, con muchísima paciencia, nos iba enseñando cómo desarrollar el método y cómo usarlo. Cuando empezó a usarlo con las civilizaciones de diferente tipo y después la nuestra y en qué momento de la civilización estábamos y cómo se podía comprender los procesos, las etapas de los procesos, nos quedamos todos mudos. Era increíble, como si el mundo que había sido así de golpe se abría y estábamos todos con los ojos duros. Ahora, el detallito es que mientras eso sucedía, el nacimiento del método, y yo no podía ser el afortunado testigo de semejante cosa, la parte personal era totalmente opuesta. Yo me acababa de casar precipitadamente con un compañero humanista que había participado de todos los trabajos, que había hecho todos los retiros, que no se perdía una charla del negro, fantástica. Y fue una relación muy bonita, apresurada, pero fue un enamoramiento muy súbito y para mí significó la primera vez que yo pude amar de forma adulta, ya comprometida, ya decidiendo hacer un proyecto juntos. La mala suerte es que este señor no lo compartía y tenía un historial
de violencia familiar impresionante. Cuando conozco a su familia, cada vez que discutían era una especie de bola humana de patadas y de golpes, mientras los hijos mayores intentaban pararlo y los hijos menores, incluido yo, nos quedábamos aterrorizados. Y efectivamente, a partir del matrimonio oficial, el señor empezó una discusión, terminó con cachetada. Gran arrepentimiento después, y después fue aumentando, cachetadas, golpes, tropezones, y ya después eran palizas y violaciones. De manera que yo llegaba de la Casa del Negro y estaba viendo esa maravilla, ese nuevo mundo que empezaba a ver, esa posibilidad de comprender mi historia, la historia de todos. Y llegaba a casa y me esperaba paliza y violación. Y yo, estamos hablando de los años 60, casi 70. Yo en ese momento me parecía imposible que, teniendo tantas herramientas, pudiendo superar la violencia y el sufrimiento, y siendo yo además una experta, no lo pudiera ayudar a superar su propia violencia. Fue una forma muy dura de aprender de que nadie salva a nadie de la violencia, sino cada cual el que debe tomar las riendas de su vida. Pero entrampada entre la violencia, la contradicción de todo el humanismo que estaba percibiendo y la imposibilidad de hacer nada, bueno, decidí tomar la solución más fácil. Yo no aguanto esto, me suicido. Así, ya está, no lo soporto más. Cuando tomé esa decisión, bueno, tampoco es que me iba a doler. Entonces yo, si me voy a matar, pues me mato suavecito. Las venas con agua caliente, porque que no me duela tanto. Me voy al baño, cojo ya se le llama Gillette, es la hojilla. Abro bien el agua caliente, me miro al espejo y el espejo me dice: estás más loca que una cabra. Estás loca de remate. Escapa ya, vete ya. No pierdas un minuto, te vas ya. Y yo digo, esto tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Claro, me tengo que escapar. Bueno, afortunadamente no me escapé esa noche, sino que mi suegra, que vivía el maltrato desde hacía decenas de años, advirtió que algo me pasaba. Me dijo: ¿en qué estás? Le cuento. Y me dice: no, tranquila, no te escapes así. Dile a tu marido que extrañas mucho a tu mamá, que no aguantas estar separada de ella, que ya son muchos meses, que la tienes que ver urgente. Y tú te vas a Buenos Aires tranquilita a ver a tu mamá. ¿Te parece bien? Y me dice: ¿cómo te devuelvo todos los regalos de matrimonio? No quiero ver ninguno, quédatelo completo. Y así fue como llegué a Buenos Aires y nunca más regresé, claro. Es decir, sí regresé porque el proceso de divorcio ya existía en Argentina en aquel momento y tenía que hacerme presente para 2 reconciliaciones con el juez. Lo curioso visto hoy, no visto en el 71, es que no le conté a nadie de mi familia, ni a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. Y cuando fui a esas audiencias, el negro me esperaba en ese cochecito, no sé, pero era blanco y chiquitito. Y me iba a llevar al juzgado, pero se demoraba recorriendo por todo Mendoza, tratando de que yo tratara de, por lo menos, de un mínimo intento de comprensión de lo que me había pasado. Me decía: pero, a ver, Angélica, ha sido muy feo, pero a ver, algo has aprendido, ¿qué cosa? Yo, nada, no aprendí nada. Eso no sirvió para nada. Estaba bloqueada, pero no solamente estaba bloqueada yo por lo que había pasado, cómo estaba reaccionando, sino estaba bloqueada también por una situación social. En ese momento que una mujer hablara de maltrato, inmediatamente era desgastada y la respuesta era: ¿y qué has hecho tú para merecer eso?
Es decir, nadie se atrevía a decirlo. Era silencio oscuro. Entonces, es curioso cómo hay capítulos como este, donde se abre toda una posibilidad dentro del movimiento y hay una situación personal que está anclada a una situación social, también a un accidente, y sobre todo a que el permanecer en esa relación duró un año, ¿no? Permanecer allí también significó que se estrellaran y se hicieran trizas esa parte del paisaje de formación que decía: las mujeres tenemos que ser sumisas, obedientes, amables, comprensivas, y con el amor se soluciona todo, ¿no? Y esa parte de mi paisaje de formación hizo ¡puf! ¡Paf! Así no, así jamás. También es cierto que fui una de las pocas que se preguntó: y si no es así, ¿qué pareja quiero yo? Bueno, en otros capítulos aparece, pero estábamos dentro de una sociedad que no nos daba alternativas. Es decir, era un solo canal. Bien, ese es uno de los ejemplos de qué pasaba con los humanistas en el momento de nacimiento del método estructural dinámico. Otra, diferente. Fundación del PH en Venezuela. En Venezuela pasó algo maravilloso. Precisamente, Manuel, ¿qué año era? ¿El 90 y qué? ¿Cuándo surge Chávez? 99, 2000. Bueno, 90 largo, sí. A lo largo de los años 90 se va produciendo la desilusión de la democracia formal en Venezuela. Pero no fue una desilusión de la boca para afuera. Fue una desilusión sentida, realmente conectada con las tripas. Realmente un rechazo, había como asco a la política. Los dos partidos que se habían estado turnando, como en tantas otras partes, se turnaban, si no ganaba uno, ganaba el otro, y los dos saqueaban. No habían hecho nada por la gente, y la esperanza que tenía la gente de salir de su pobreza, oye, el nivel de pobreza era 80%, que no era una minoría. Es decir, ¿me lo sostiene? Sí, claro que sí. ¿Ven esta figura? Claro, para que se te oyese. Esa era la imagen de la distribución del ingreso. Un 10% todo, el resto nada. No era una pirámide. Entonces, lógicamente, la gente venía acumulando discriminación, más imposibilidad, y las esperanzas que les habían dado en un país petrolero, nadando en dólares, se estaban extinguiendo. Entonces, el negro viene y nos dice: señores, miren el momento social, hay que lanzar el PH ya, es la oportunidad perfecta. Y era cierto. Como ya no podían entrevistar a los políticos, porque todo el mundo apagaba la tele, entonces entrevistaban a cualquiera. Había un brujo que había conseguido no sé qué, se le entrevistaba. Había una Miss Universo que después salió como candidata. Cualquier cosa nueva se le prestaba atención. Y realmente, recordando esa época, yo puedo registrar que el silencio social, el silencio político, era palpable, ya no entusiasmaba a nadie. Claro, una cosa es proponerlo, que lo diga el negro, y otra cosa es hacerlo. Fundar un partido según la ley de aquella época significaba recoger una enorme cantidad de firmas por triplicado, con porcentaje según la provincia, determinada cantidad de provincias, elegimos las menos pobladas, con ciertos porcentajes.
Y cuando empezamos a ver entre los humanistas, ¿estamos de acuerdo o no? Unos dicen, es demasiado, no somos capaces. Otros dicen, mira, ahí está ese señor Chávez que está surgiendo, lo apoyamos a él y vamos con portaavión. Y unos pocos dijeron, bueno, si el negro dijo montar el partido, pues hagámoslo. Y así fue como dos equipos y medio, nos lanzamos a la aventura. A conseguir las firmas, íbamos a los mercados donde había más posibilidad de gente y fue interminable, pero lo estábamos logrando. Es decir, habíamos logrado afiliar en la mayor cantidad de provincias que pedían y quedaba una, Amazonas. Amazonas es el estado más oriental de Venezuela. Tiene una población muy pequeña y el acceso es ridículo, que tardas días en llegar por los malos medios, los malos caminos de la época, además. Es decir, la idea era que eran tan pocas firmas, pero sí bastantes. Había que mandar un afiliador que saliera en el vuelo de la mañana, afiliar todo el día y regresar en el vuelo de la noche. No había dinero para el alojamiento, así que regresar a Caracas en la noche. Bueno, pues esta señorita fue elegida y me encuentro con que voy en el vuelo de la mañana, llego y me encuentro con una ciudad vacía, ¿sí? Donde hay un mercado, donde se juntan, donde... Bueno, Amazonas es una ciudad caliente, el calor es fuerte, era en la noche la cosa. Yo no me podía dar el lujo de esperar la cervecita en la noche, yo tenía que regresar. Entonces voy viendo en bares, en todo, y no veo a nadie en la calle. Digo, joder, hasta que me dicen, mira, a 3 calles de aquí hay un colegio, ya cerca del mediodía, los padres van a buscar a los niños. Venga, me voy para allá. Y efectivamente, había 6, 8 padres ahí. Y entonces me acerco y yo ya, sabiendo que las posibilidades eran nulas, yo me solté y dije, mira, aquí lo mejor que me salga. Lo voy a disfrutar, este está bonito, ha sido una oportunidad, no creo que lo logre, pero vamos. Y empecé entonces en la puerta del cole a hacer una especie de baile, porque el grupito estaba medio apretado, ¿no? Entonces yo me colé, me puse en el centro y empecé con lo mejor de las sonrisas. Mira que somos nuevos, que necesitamos ayuda, mira qué bonito, algo diferente, y se lo cuento a él y se lo cuento a él, y a él también. ¿No lo escuchaste? Y ahora te lo cuento otra vez. Y entonces te doy la planilla, y entonces te gustaría firmar porque necesitamos ayuda, que sí. Y y yo estaba haciendo este baile, ¿no? Y entonces, dame la planilla, ¿tu señora no quiere firmar también? Pues para ella, no la vamos a discriminar. Y yo seguía contando. Y todo el grupito empezó a firmar. Porque esta chica era rara, además blanquita, mosca blanca, y veo que más allá en la esquina del cole hay un grupo más grande, un grupo bastante grande, son toda gente del lugar, es decir, no sé cuál es la palabra apropiada hoy día, porque en un momento fue originarios, nativos, con una cultura ancestral llamativa. Y se acerca una niña adolescente y me dice, señora, mi abuela quiere hablarle, pero ella no habla español. Yo le traduzco. Bueno, vamos para allá. Venga, me voy con a la abuelita, que era de mi estatura, fantástico, y me empieza a decir en su idioma, ¿qué estoy haciendo? Y yo le cuento a la niña, mira, se trata de esto, es un nuevo partido, estamos cansados de todo, queremos abrir una nueva posibilidad. Esto es nuevo, diferente, es humanista para nosotros, el ser humano. Y la abuela le hace stop, no más traducción. Y se vuelve hacia mí y me empieza a hablar en su lengua. Y yo la miro a los ojos y le empiezo
empiezo a contestar en español. Y ella me sigue hablando y me pregunta y yo le sigo contestando. Y yo sé que le estoy contestando. Y ella sabe, entiende lo que le estoy diciendo. Y en ese momento no, ni me di cuenta, pero dije, esto es raro, raro con ganas. Siguió ella hablando, yo le contesté, me pidió la planilla, miró la planilla, se volvió y dijo, todos firmaron. La tribu entera firmó. Muy bueno. ¿Qué pasó ahí? Jamás me ha pasado otra vez. Yo no sé si es la película que me monto, si hubo una comunicación de otro nivel, pero yo a la vieja la entendía. y ella también. El asunto fue que regresé a Caracas con todas las firmas de Amazonas necesarias. ¡Ah, Carle, de buena! Ese es un ejemplo donde la acción social y lo personal cobran otra dimensión. Es decir, yo creo que todos hemos vivido experiencias parecidas, no de esta forma, no con estos matices, pero nos han pasado cosas que fueron raras, pero que nos ayudan a vivir. Que uno sabe que tiene, no sé cómo llamarlo, otro yo, otras posibilidades, más allá de las de bueno, simplemente personal, ¿no? Bueno, ese era el segundo ejemplo. El cambio personal en culturas diferentes. Durante la expansión de los consejos o equipos europeos en África, tuve la enorme suerte y el enorme placer de colaborar como sector apoyo. ¿Qué significaba eso? Yo participaba de un gran consejo, como se llamaba en aquel entonces, un gran equipo, donde se hacía muchísimo énfasis en la transformación personal, pero muchísimo, porque su orientadora era una mujer muy especial, Mariana Osiele. Entonces, los grupos que se formaban en África no solamente recibían informativa o participaban de reuniones semanales, sino que además tenían un calendario de temas de transformación personal obligatorios para llevar adelante la acción social que estaban desarrollando. Además se desarrollaban campañas sociales según el país, según las posibilidades y demás. Pues bien, esa gente que participaba semanalmente y recibía trabajo personal, también participaba de retiros, cuando los sectores de apoyo podíamos viajar o podíamos dar y podían asistir en grandes grupos. Algunos recordarán el nombre de esos retiros, algunos se llamaban encuentros 1, 2 y 3. Y la gente participaba encantada, descubriendo cosas, porque eran retiros sobre la violencia personal, la violencia social, cómo superar el sufrimiento. Pues bien, para toda esa gente, a medida que iban avanzando personal y socialmente, iban a su vez comenzando a formar sus propios grupos y a realizar las campañas en cuestión, se los invitaba a lo que en aquel momento se llamó centro de trabajo. El centro de trabajo constaba de trabajarse autoliberación, los 3 primeros, no son capítulos, se llaman cursos: relajación, psicofísica y autoconocimiento. A mí me temblaba un poco las rodillas, porque yo decía, esto de llevar herramientas a otra cultura, hay que ver si tengo que adaptar, tengo que traducir, cómo lo van a recibir. Bueno, la cabeza me hacía... Y cuando comienza el centro, hicimos 3 camadas. Manu, ¿me traerías caramelo por fin?
Sí, la garganta no puede conmigo. Hicimos 3 camadas y al principio sí hubo que hacer ligeras modificaciones. Las herramientas las entendían perfectas, pero la forma de los ejercicios había que transformarlo un poquito. Ejemplo. Testeo de sueños en grupos de 4 o 5 en una habitación, a oscuras, con la velita. Participa una matrona africana enorme y 3 chavalines de 16, a lo sumo 18, flaquitos, miritas, y la matrona pega el grito. Yo con 3 varones no me quedo a oscuras ni soñando. Yo pensaba que iba a ser a la inversa, porque realmente los chavalines eran muy flacuchentos. Pero me doy cuenta que, una, no me puedo reír, 2, tengo que aceptar que es una realidad local. ¿Has pedido esto? Sí, gracias. Y por supuesto lo que hice fue, señores, este trabajo se va a realizar en la azotea, porque en vez de la llamita parpadeando vamos a contemplar las nubes pasar y cada cual descubrirá sus ensueños. Ningún problema. Había que hacer ligeras modificaciones en la forma. Pero a la tercera camada no solamente asistió nuestra querida matrona, no, estaban participando gente de Camerún, de Togo, Benín y de Níger. La colonización europea, particularmente la colonización inglesa, había sido muy fuerte y la gran mayoría de los participantes se declaraban cristianos. Pero el barniz del cristianismo era muy superfluo y rápidamente se hundía en raíces mucho más antiguas, mucho más tribales. Pero en este caso, en la tercera camada, los de Níger, había también musulmanes, pero los de Níger eran tribales y orgullosos de su herencia, no era gente que aceptara cualquier tipo de colonización. Pues bien, vamos a hacer la experiencia guiada del enemigo buscando la reconciliación. ¡Ay, madre! Pues bien. La mejor. Empieza la propuesta, estos empiezan a preguntar, ¿qué se busca aquí? La reconciliación. Jamás. Eso es el puto cristianismo que me quieren implantar otra vez. Perdón, jamás. Pues yo estoy de acuerdo. ¿Qué es reconciliación entonces? Bueno, se aclara, ¿no?, que reconciliación no es perdón, no es catolicismo, que no es cristianismo, es ver las cosas de otra manera. Me aceptan la explicación en general y después me dicen, bueno, en realidad esta blanca no sabe de lo que está hablando, porque sencillamente, ¿qué va a saber un blanco de las matanzas, de las mutilaciones, de las atrocidades que ha vivido África? Así que llévese sus experiencias donde le quepa. Bueno, entonces yo, hablando en inglés, porque en el conjunto, la gran parte de ellos podían hablar inglés y mi francés es realmente atroz, terrible. Entonces les explico que, un momento, que estás hablando con una blanca, pero esta blanca sabe de matanzas y sabe de atrocidades en guerra. ¿Qué vas a ver? Entonces le cuento, mira, vengo de un país llamado Argentina, donde hubo una guerra sucia, donde la respuesta que dio la dictadura a cualquier oposición fue primero secuestrar a quien quiera. Después hubo una categorización. Secuestrar primero a los opositores, torturarlos y matarlos después, y se acabó. Y luego
lo programaron, empezando con, primero, los que podían estar activos en la guerrilla, segundo, los que colaboraron con la guerrilla, y tercero, todos los que fueron próximos, parientes o podían en un futuro, cuando crecieran, convertirse en guerrilleros, porque ahora eran adolescentes. Y eso fue lo que yo viví, y así fue como perdí a mis compañeras de cole. Así que, si quieres hablar de guerrilla, quieres hablar de atrocidades, conozco las atrocidades. El más líder de ellos me miró, me dijo, bien, ahora vamos a hablar. Todo en francés, no hay traducción, no confío en ningún traductor. Bueno, de acuerdo, sin traducción, mi francés es tan malo que no distingo entre los verbos en presente con pasado, así que de malo a peor. Bien, entonces me dice, ¿y por qué quieres reconciliar? ¿De qué sirve eso? Entonces sí, fue una charla testimonial. Ya le empecé a contar qué me pasaba con la dictadura. Cómo es que uno puede acumular un rencor tan enorme y pretender que no lo tiene siquiera, pretender que la vida sigue su curso y no hace cosas, cuando en realidad gran parte de tu corazón está partido en dos. Cuando uno no tiene posibilidades de aspirar, de tener esperanza, de poder entusiasmarse con algo, porque todo está teñido por el resentimiento. Entonces el resentimiento no era porque la dictadura era un asco, por supuesto que era un asco, unos delincuentes, y que afortunadamente habían comenzado los juicios contra ella. Pero el problema es que pasa con uno. ¿Cómo es que uno, con rencor, no solamente encapsula lo que pasó, no solamente distorsiona lo que pasó porque solo ve la parte criminal del otro, no ve la parte propia en absoluto, así sea mínima, pero la parte personal no está allí. Y sobre todo, el gran problema del rencor es que se transforma en costumbre, porque uno empieza a resentirse con muchas otras cosas y vuelve a encapsularlas y vuelve a dejarlas escondidas y no las deja salir. ¿Y con qué ganas vas a vivir? Y para colmo de males, el rencor no te permite confiar en la gente. Porque si te pasó una vez, te pasan dos. Así que prefieres construir murallas con la gente. ¿Cómo vas a confiar con otros si quieres construir una vida? ¿Cómo vas a confiar en otros si todavía no puedes superar tus rencores? Bueno, el asunto fue que con ese atroz francés, parece que algo entendieron, decidieron hacer la experiencia del enemigo. Así que sí, no pude hacerle seguimiento a la gente de Níger, no sé qué otras herramientas, qué otras actividades, cómo fue, pero comunicarse de corazón a corazón con la gente puede abrir más posibilidades que cualquier discurso. Qué bonito es el mundo que vamos a construir. Bueno, esos son los tres ejemplos. Podría seguir contando muchas otras partes del librito, pero he intentado, cuando planteo intimidades de otra gente, he intentado consultarles. Con muchos de ellos ya me dieron su aprobación y demás, pero revisando los capítulos me doy cuenta que no consulté con todos. Pequeño detalle. Pero bueno, ahora se abren dos posibilidades en esta presentación. Una es, conversamos sobre el tema, conversamos sobre el libro, las cosas que pasaron, lo que fue, o leo un capitulito al azar. ¿Qué prefieren? Y has dicho el primero, segundo, el tercero, hablabas ahí de certezas. ¿Tercero? En el tercer nivel, certezas. ¿No es lo mismo certezas que comprensiones? No, porque le agregó la palabra objetiva. Ah, objetivas. Sí, sí. No son certezas personales, son lógicas, son objetivas. Y mi experiencia
Yo he llegado a una, es decir, y gracias a cámara, es decir, realmente pude hacer todo el proceso, bueno, descubrí mi propia forma de hacer accessis, llegar a apartar el yo, y lo hice paso a paso, bien, y se produjo un silencio, es decir, yo me fui. No tengo idea de cuánto duró ese silencio mental, lo que sí fue que regresé, y al registrarme en el retorno me doy cuenta de que me fui a lo profundo y que pasaron cosas. Y hubo algo que estuvo ahí y se mantuvo. Por lo tanto, si algo en mí es capaz de entrar a lo profundo, operar, por decirlo de alguna manera, y regresar al yo, es que hay algo en mí que es inmortal, es decir, que es capaz de vivir sin este sobre todo, sin mí. Y todo eso fue la caída en cuenta al regresar, y al darme cuenta me salieron la frase de México, ¿no? ¿Recordáis la declaración de México? Confieso ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia de que la muerte no detiene la vida, de que hay algo más. Es decir, esa es la única certeza que yo puedo decir que es objetiva. Que es objetiva. Qué bueno. Muchas gracias. You're welcome. ¿Alguien más? Lo de la recomendación que te dio Silo cuando estabas hablando con él del tema del maltrato que estabas refiriendo, que te llevaban en el coche, has contado, que ibas tú hacia los juzgados y te llevaban en el coche. Si pudieras explicar eso un poco más, o repetirlo, y también sobre el centro sexual. Esa charla en el coche del negro, que duró bastante porque se dejó recorriendo toda la ciudad, en realidad él habló, yo no. Él intentaba que me tranquilizara, que tratara que pudiera recordar esa relación que ahora ya se estaba terminando y que ya estaba en vías de divorcio. Y me preguntaba cosas como, ¿es algo que tú puedes recordar, algo positivo de eso? ¿O acaso has aprendido algo? Y yo me negaba terminantemente a hablar. Yo no le conté nada. Es decir, ni si eran golpes o no, y por qué estaba tan enfurecida. Yo estaba en una situación de bloqueo absoluto. Y me mantuve en esa, no me pudo sacar ni... Pero el esfuerzo que hizo fue llamativo. Y lo recuerdo con cariño, es decir, de alguien que realmente se preocupó por mí. Pero también recuerdo mi bloqueo total. No pude hablar. Y eso hay que tenerlo en cuenta con las víctimas. Es decir, hay veces en que no se puede hablar y el solo recordar produce más bloqueo todavía. Ahora, contesto, esa es la respuesta a tu primera pregunta. Vamos con la otra. Sí, en las bases antiguas no se trabajaba con el centro vegetativo sexual como una unidad, sino que se lo diferenciaba. Vegetativo por un lado, sexo por otro. Entonces, el centro sexual tenía dos partes, la parte mecánica y la intelectual. Se estudiaba también, ojo, dónde iba la energía, si realmente se descargaba sexualmente o se descargaba por armónica, y qué tipo de armónica era. Si te orientaba hacia el sufrimiento, te orientaba hacia una mayor posibilidad. Se hacían pruebas, por ejemplo, como comer mucho, y después de una buena comida, bueno chicos, a jugar. Y cada cual con su pareja intentaba tener sexo con una barriga que a duras penas se podía mover. Bueno, efectivamente, la armónica con la vegetativa puede posibilitar o impedir el sexo, sencillamente. Lo mismo pasaba con la emoción, por ejemplo. Uno de los ejercicios era follar insultándose.
Pero, Madre mía. pero siendo gente joven y con mucho sentido del humor, los insultos no eran insultos, es decir, nadie se enojaba ahí. Todo el mundo estaba muerto de risa. Pero sí se intentaba ver no solamente si funcionaba el sexo como un centro en sí, sino también ver su relación con para dónde iba la energía, porque el sexo es el dador de energía para todo el organismo, ¿no? Para todas las posibilidades. Así que sí, se lo entendí con bastante claridad. Una pregunta. Angélica, solo paso. Una pregunta. La pregunta es sobre las proyecciones. El objetivo de viaje de trabajo. Lo de las proyecciones. ¿Qué pasaba? El objetivo de viaje. ¿Qué finalidad? ¿Para qué? No lo explicó. No explico. No lo explicó. Pero lo que sí pudimos vivir, digamos, era que la proyección era posible. No te preocupes. Que sí se podía. Hago una leche. Que claro que en esa situación la vegetativa te impulsa, ¿no? El instinto de supervivencia. Pero que sí, que había un cierto registro de poder llegar allá. Vale. Pero el negro llevó a cabo cantidad de ejercicios y posibilidades sin explicarlas mucho. Por ejemplo, en el Centro de Trabajo de Córdoba, las disciplinas que terminaban con proyección, como es el caso de la energética, la formal, había una cajita sellada de cristal colocada en el centro del salón con talco. Y se nos pedía que hiciéramos una proyección a meter el dedo y a ver si quedaba algún registro, en la camada en la que estuve no se logró registro alguno, nadie. Intentar meterse en la cajita sí, proyectarse sí podían, pero en ese tema no fue explicado o con materiales o mencionado en otras veces. Los que venimos trabajando con proyecciones, en el caso de la imposición de la ceremonia, sí hemos logrado acumular experiencia, indicadores y demás, pero subjetivos, no está estudiado, tamizado, profundizado. ¿Me explico? Ya. Bueno, hablaremos del tema. Sí, Benjamín. ¿Por qué, siguiendo con esto que has dicho, por qué intuyes tú, o si tienes alguna intuición, por qué no explicaba él que tenía esa capacidad de descripción, como nadie he visto nunca? ¿Por qué no se explicaba para qué eran las cosas, la finalidad de las cosas? ¿Por qué crees que lo hacía? Hay varias teorías. El negro estaba viendo toda la cuestión de la parapsicología y la estudió a fondo, la cuestión de la telepatía, la cuestión de la telequinesia, ¿cómo se llama esa habilidad para tocar una prenda y saber de quién es y demás? Es decir, había una cantidad de ejercicios de ese tipo, pero el negro estaba probando a ver si había fundamento o no en las posibilidades de parapsicología. Sí hay un material en que dice que después de todos los estudios y después de todas las investigaciones el resultado es no. En las transmisiones lo dice específicamente. Es decir, lo estudió en la base 1, lo estudió en la base 2, hizo pruebas en Mendoza, hizo en Carmen, al final es no. Por ese lado, no. Que no es posible la base. Obviamente, No existe. cuando ya estaban avanzando los trabajos, ya en el Mirador, Es mentira cuando sea. disciplina No, de no. Córdoba, Vale, vale. Una cosa es que alguien tenga un don. Vale. juntó Otra cosa a que que te íbamos a hacer, conecta así decirlo. Ah, ya. Nos estaban preparando para ser instructores. Entonces, para cada disciplina había un grupito de instructores, porque no podía ser el mismo el que estuviera todos esos meses allí, sino que nosotros nos preparábamos, conocíamos la disciplina, participábamos como participantes y a la siguiente
camada estábamos como instructores. Allí se hacía muchísimo énfasis en no entrar en lo... ¿Cómo decir? En lo... Básico. ¿Mm? Básico. Sí, en lo bajo, es que había una palabrita fantástica, es decir, no entrar en ese tipo de periférico, en ese tipo de expectativas, en expectativas de eso, de fenómenos. Es decir, que el fenómeno contradecía la entrada a lo profundo, Ya. dicho en palabras de Goya. Lo esotérico. Cuanto más puede importancia ser, le demos puede ser la palabra. a ¿Tú crees que lo periférico, ¿Puede ser más esotérico? dificultades tenemos después para un ascenso limpio y correcto. Así que Claro, pues te quedas en lo externo. ya me voy a acordar de la palabrita que era clave, pero, porque en ese momento también había un auge, sí, por acá, no, ya no, Se te oye bien, Ahora se sí. te oye bien. En ese momento había un auge social de brujos debajo de cada piedra, se aparecían por todas partes, desde echadores de cartas hasta premoniciones de no sé qué, y el negro estaba duro con eso. No a lo fenomenológico, no a lo fenomenológico. Y claro, si hubiera alguien con una habilidad especial, digamos, en vez de ser el movimiento humanista universalista, hubiera sido el movimiento de brujos preparándonos para predecir el futuro, ¿no? Ya. Claro. Eso fue muy fuerte durante la última etapa peronista. De hecho, el propio Perón tenía su brujo asesor, pero en Argentina era fuertísimo. Consultarte si tuviste experiencias con el tema paranormal. Ella te ha contestado. Arcaldaba, gracias, Carlos. No, nunca me atrevieron casi, no sé cómo se hace, pero no, las recomendaciones fueron muy enfáticas. Aclaremos, era una época fuertemente sugestionable. Por ejemplo, yo estuve de instructora en la formal y resulta que una de las participantes, mujer muy bella, por cierto, que debió dedicarse a la, no a la formal, sino a la energética, resulta que empezaba a registrar la fuerza y empezaba un baile ondulante llamativo y se dejaba llevar por ese tipo de mediumnidad. Obviamente se entendía que de dónde venía esa energía y por qué de esa manera en esa persona, pero de ninguna manera era lo que estábamos intentando. Entonces se aclaraba una y otra vez con los teledioles. La etapa del telediol fue larga, es decir, porque precisamente aparecían ese tipo de fenómenos. La gente estaba esperando entrar en no sé qué nirvana y escuchar no sé qué cántico y pura fenomenología. Perdón, no la filosofía, era todo puro fenómeno. Entonces el negro se encargaba de por ahí no, por aquí, por otro lado. De manera que cuando realmente, al principio de los teledioles se recomendaba hacer solo uno por semana y cuidado, mejor uno por mes. Porque se estaba viendo consecuencias de todo tipo en la gente. Es decir, hoy no tenemos ningún empacho en invitar a gente, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, en Mozambique lo están haciendo. Contactan a alguien en la calle, ven a nuestro local, bien, vamos a hacer la experiencia de fuerza, después hablamos de lo que importa. Bien, hacemos la experiencia de fuerza, ¿qué te ha pasado? En base a tu registro se puede hablar del humanismo. Eso es lo que está haciendo Iván Andrade en Mozambique. Y lo hemos comprobado, hemos hecho un retiro de la fuerza con gente nueva y algunos, primerísima vez que se enteraban de esto, llegan a hacer su experiencia, su ejercicio y salen encantados hablando de que la fuerza es algo que todos poseemos, que se puede transmitir,
que es magnífico reconocer la fuerza en el otro y poder compartirla, y ningún problema. Pero en gente, en generaciones sugestionadas con la brujería y con otro tipo de contenidos, le das la fuerza y... Sí. Y estamos hablando de los 70. En los 70 ya la guerrilla estaba explotando bombas por todas partes, es decir, el asunto social estaba muy duro y ya empezaba la atroz represión que se vino después. Y esa gente, ¿qué le pasa a alguien que no puedes dormir en la noche? O que duermes, porque eso es lo peor, duermes en la noche porque te has acostumbrado a las bombas. Entonces, ¿dónde se refugia toda esa gente? ¿Qué tipo de anhelo, qué tipo de esperanza tiene? Crepuscular. ¿Cómo? Esa. La palabra crepuscular. Ah, crepuscular. Crepuscular. Crepuscular, claro, lo dice la mía. Por ahí no es. Crepuscular. A mí me gustaría decir a Angélica que aquí que estamos haciendo un estudio para llegar a la conciencia de sí, y resulta que ella se la encuentra enfrente del espejo. Y es la que dice, no. ¡Qué bueno! Cuando vas a comprar un espejo todo, ya ponerlo en casa. Sí, ¿no? Bueno, todos tenemos un espejo. Tuve varias veces. Dale, Mercedes, dale. Mercedes. Mercedes tiene una pregunta. Quería preguntarte acerca de la forma mental. En algún momento has hablado de la forma cultural. Me ha encantado porque nosotros también estuvimos en Senegal y nos encontramos con esa diferente forma cultural y de interpretar las cosas, de valorarlas, y cómo se supera o cómo lo lograste superar tú hablando de tu registro, de ti misma, de cómo sentías tú las cosas. Que eso te llevó a avanzar en la comunicación con ellos. Y también has hablado de la forma mental, y sobre eso quería preguntarte. ¿Qué indicadores hay de que la forma mental ha cambiado o está cambiando? Si es que hay indicadores comunes. ¿O cuáles has encontrado tú? Esa es mi pregunta. ¿Cómo sabe uno que la forma mental ha cambiado? La propia forma Muy mental. difícil. La forma mental está muy detallada en el material La Forma Pura, donde se habla de la forma mental y la posible transformación. Yo me acercaba a la transformación de la forma mental por el lado del método, como un acercamiento prudente, tranquilo y metiendo la pata, porque en el método está muy sencillo esto de identificar una forma estática de pensar, una forma binaria, a una forma triple, a una forma en proceso. Poder ver las cosas en proceso y poder ver la dinámica del pensar es importante. Yo no tengo experiencia de disponer de una nueva forma mental. Ojalá los aquí presentes lo vivan. Pero sí tengo experiencia en pillar mi forma mental en acción. Y eso empieza a darse yo diría que con un pelín más de frecuencia. Hay chispazos de conciencia que van más allá de la conciencia de sí. Conciencia de sí es cuando yo me reconozco mirando a alguien o me reconozco hablando. Eso soy consciente de lo que hago, de lo que percibo. Soy consciente también cuando me hablan y puedo cotejar en memoria si esa afirmación la acepto, no la acepto, etc.
Todo eso se puede hacer con una forma mental binaria, no hay ningún problema, y elevándola a conciencia de sí, haciendo la misma conciencia pero más lúcida. Ahora, hay momentos en que uno se pilla, no solo en que es consciente de lo que hace, se pilla comprendiendo estructuras de situación. Ejemplo. Tengo una cuenta en el Banco Caixa y hay una empleada que me trata mal. Cada vez que voy como ancianita a pedirle un documento, me trata como inferior, como iletrada, es decir, como no conocedora de los programas y actividades que desarrolla el banco, y que le voy a pedir un papelito. Esa sujeta me cae mal. Además, tiene una cara alargada, parece un buitre, toda alargada, la nariz, la boca. Está encogida, me cae mal. Entonces, tuve que cumplir con los requisitos que me dio y hacer la solicitud del papelito en el ordenador de mi casa. Y voy nuevamente al banco con mi pareja, que además se conoce a todos los del banco y es amigo de varios de ellos, por si las dudas necesito un apoyo. Y resulta que Manuel está con una gripe, pero feroz. Una gripe que no se puede ni sostener, apenas podía caminar. Bien, yo llego al banco, nos atiende el buitre, le cuento, está a mi lado, Manuel estornuda, y de golpe yo me veo en el banco, con esa sujeta, con mi marido y yo pidiendo, con estas canas, 80 años, y adentro viene una cosa que dice: ojalá Manuel la contagie de la gripe bien contagiada. Percibir todo eso actuando en ese momento, y vio la reacción de la sujeta, que ni cuenta se da, obviamente, pero percibir una estructura de situación en dinámica es más que conciencia de sí. Por supuesto, largué la carcajada, nadie sabía por qué me estaba riendo al pedir el papelito. Pero ese tipo de chispazos sí se me dan. Que me veo actuando en dinámica y me veo en situaciones en las que yo veo esta cosa que soy yo actuando y reaccionando de cada manera que impensable. Eso sí creo que ver las cosas en dinámica podría ser un pequeño chispazo de otra forma mental, pero no he llegado más allá, lo siento.